tardes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La pandemia del COVID-19 superó la valla de los 300.000 contagiados en todo el mundo. El registro de la Universidad Johns Hopkins da cuenta que los fallecidos son a esta hora 13.049 personas. El virus se ha extendido por 171 países y regiones. El número de personas que ha logrado curarse del COVID-19 es de 92.000. El Ecuador vive horas de angustia y zozobra, como consecuencia naturalmente de la presencia de este mal. Las autoridades hacen esfuerzos para combatir al coronavirus. La población atiende parcialmente las instrucciones. El país sin duda se fatiga en este momento ante este padecimiento. Hoy habla en Hora 25 el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Esta es una transmisión especial de este programa que se emite desde las instalaciones del ECU 911 en la ciudad de Quito. Vamos entonces a provocar el diálogo. Señor vicepresidente, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y quizás para ubicarnos y para dar un contexto a la población, ¿qué es el COE Nacional? Buenas noches. Muy buenas noches a todos, Andrés. Gracias por aceptar venir acá. Para mí es complicado salir de aquí en estos días, pero importante poder comunicarme con la ciudadanía, poder comunicarnos con la ciudadanía. Todos los que estamos trabajando aquí, desde el ECU 911, que es el Servicio Integrado de Seguridad, en donde está la sede del COE Nacional. ¿Qué jerarquía tiene el COE Nacional? ¿Y es qué el es el Comité COE? de Operaciones en Emergencia. Ya está. El presidente de la República declaró una emergencia sanitaria e inmediatamente declaró la instalación del COE Nacional. El COE Nacional es el ente que norma en este momento de emergencia la operatividad de prácticamente todo lo que tenga que ver con el control de esta enfermedad. Se convierte en una autoridad nacional. Debajo de la dirección del presidente de la República. Por lo tanto, los ecuatorianos, las personas, los seres humanos, tenemos que someternos a las normas, disposiciones, instrucciones que surjan del COE. Y le explico cómo funciona, Por favor. Andrés, porque yo experto en esto no soy. Creo que en el Ecuador y en el mundo pocas personas comprenden la complejidad de lo que estamos enfrentando. Esta es una institución que se forma y está acompañada por mesas técnicas y mesas de trabajo. Cada mesa técnica tiene un oficio particular, la de salud, la de educación en emergencia, la de servicios básicos, la de economía y productividad, la de infraestructura básica. Entonces todas esas mesas trabajan con autoridades del sector, con expertos de adentro y de fuera del gobierno. Y a su vez tenemos grupos de trabajo que son los de logística sobre todo y seguridad pública, que lo maneja el uno el ministro de Defensa, el de logística, y el otro la ministra de Gobierno. ¿Y los COEs locales, municipales y provinciales tienen que someterse? Correcto. Entonces de ahí usted tiene en la estructura el mismo diseño a nivel provincial primero y luego a nivel cantonal. A nivel provincial lo preside cada gobernador de cada provincia y a nivel cantonal el alcalde de cada ciudad, ¿verdad? Entonces nosotros hemos tomado resoluciones aquí, decenas de resoluciones, desde la restricción del ingreso de los vuelos comerciales de pasajeros, pasando por el cierre de fronteras salvo temas estrictamente necesarios, el aislamiento obligatorio, los toques de queda, más de fácilmente 40 resoluciones del COE desde que empezamos, ¿verdad? El 12 de marzo que iniciamos. Esas resoluciones se transmiten al COE provincial, se analizan y a su vez se pasan a los COEs cantonales para la aplicación. Yo le he pedido esta explicación, señor vicepresidente, para entender si pueden haber contradicciones entre disposiciones nacionales y disposiciones municipales o provinciales, cosa que ha ocurrido. Yo, como el país conoce, tengo tiempo recorriendo el Ecuador hablando sobre todo con autoridades locales. Tengo buen contacto con ellos, hemos estado hablando casi permanentemente con los principales alcaldes de las dos ciudades más grandes del país, sobre todo con el alcalde Yundi y la alcaldesa Viteria, a quien le deseamos una pronta recuperación. Pero además hoy hablé con todos los alcaldes de Tungurahua, hablé ayer con todos los alcaldes del Napo, es decir, permanentemente. ¿Por qué? Esta incertidumbre genera en la ciudadanía, por el desconocimiento de esto, que yo lo comprendo, genera a veces reacciones que pueden ser más peligrosas que el mismo virus. Por ejemplo, viene gente y dice, bloqueen las vías.
yo los llamo a los alcaldes y digo, alcalde, usted bloquea la vía porque la ciudadanía se lo pide, me parece bien, pero hoy vea las imágenes, esas son las vías del Ecuador, Andrés. Están desoladas, podríamos decir. Claro, no hay gente circulando en la mayoría de los lugares. Entonces, lo que me preocupa es esta contradicción de las informaciones. De nuevo, lo que ocurre es que ellos sienten presión de su ciudadanía que tiene temor, que cree que bloqueando las vías no va a llegar el virus. No, vean, se los digo claramente. Hoy estamos en un momento, el virus está en el país, iba a llegar. Inclusive países que tomaron decisiones antes de que llegue el virus ya lo tienen. Probablemente va a llegar también a tu cantón. Lo importante es que tú nos ayudes hoy a que la propagación de este virus sea lo más lento posible. ¿Por qué? Porque si el contagio es rápido y todos están fuera, el sistema de salud no aguanta. Entonces, si ustedes no cooperan, la decisión mañana, ¿cuál va a ser? Y esta es una decisión que nosotros creemos que no tenemos por qué llegar a eso si hacemos todo bien, si hacemos todas las cosas bien, Andrés, si obedecemos las instrucciones que está dando el COE y el gobierno nacional. Si ustedes no cooperan, mañana tendremos que decidir a quién salvar y a quién no, como está ocurriendo en Italia. Y eso es lo que no queremos. Entonces tú no puedes cerrar vías, Andrés, porque ¿y qué pasa si no ingresan los alimentos, si no ingresa el gas, si no ingresa el combustible? Señor vicepresidente, en eso estamos absolutamente claros. Lo que sucede es que se registró un tema, un incidente en el aeropuerto de Guayaquil, cuando ustedes dieron una instrucción y la alcaldesa del puerto principal tomó una medida como la que el Ecuador conoce. Primero, esa restricción está vigente. A Guayaquil nadie entra, a Guayas. Nadie entra, nadie sale, salvo las excepciones que están claras en la normativa del COE y el decreto presidencial. Porque evidentemente necesitamos que el gas salga de Guayaquil, de la terminal de Pascuales, y necesitamos que los productos alimenticios entren a Guayaquil, ciudad, naturalmente. Entonces, y que las ayudas que nos están llegando puedan entrar a Guayaquil y salir. Asimismo, hay normativa internacional en materia de vuelos humanitarios. Lo del aeropuerto no tiene una clara explicación. Asimismo, podría provocarse una tragedia si había un vuelo que estaba en emergencia, si había una aeroambulancia que estaba por salir o por entrar, en fin. Nosotros ya estamos como consecuencia de eso, ahora la alcaldesa quiere responsabilizar al gobierno nacional de lo que está ocurriendo. No, ella claramente dijo que ella era responsable y bueno. De lo del vuelo. Correcto. Pero de la contaminación, de la situación que se está presentando. A ver, de nuevo. Ella dice que si entran más vuelos humanitarios va a entrar más gente contaminada a Guayaquil. Lo cierto es que los vuelos vienen vacíos, como lo documentamos en su momento. Vienen a llevarse personas, ¿verdad? Esas personas son extranjeros que probablemente pudieran ser, no quiero yo afirmarlo porque no me consta, pero pudieran ser, uno, un riesgo a la salud, o dos, mañana ocupar camas que vamos a necesitar. Entonces, las personas que se quieran ir del Ecuador, nosotros vamos a facilitar. Los ecuatorianos que quieran en las mismas condiciones volver al Ecuador, vamos a coordinar, pero eso es más complejo. Todavía no hemos hecho vuelos con pasajeros humanitarios a Guayaquil. Hemos hecho solo uno a Manta. Estamos priorizando, según las condiciones de cada ciudadano. ¿Qué estamos priorizando ahorita? Menores de edad que estén sin sus padres fuera del país. Trajimos unos chicos de Chile, pero llegan a Manta y se van a un aislamiento obligatorio de 14 días en un lugar específico, no a la casa, porque no podemos controlar que ellos vengan infectados y contagien a la gente en su casa. Hay muchos ecuatorianos que están en esas condiciones, vicepresidente, que están atrapados, digamos, en distintos lugares del mundo. Incluido mi padre, mis primos menores de edad, mi tía. ¿Qué podemos hacer, Andrés? Estamos tratando de, en orden, regresar, insisto, priorizando situación humanitaria a las personas que estén fuera del país, y siempre y cuando podamos garantizar que al llegar al Ecuador vamos a tener un espacio adecuado para que puedan hacer cuarentena. Otro tema. ¿A qué obedece la renuncia de la ministra de Salud? Vea, Andrés, yo no quiero entrar mucho en detalle en eso. Hay personas, y el presidente en eso siempre es muy diplomático, muy caballeroso, que se les da la oportunidad de salir por la puerta y no la toman. Así de sencillo. Ella no solo que no salió por la puerta desde sus declaraciones, desde su mirada, sino que hace una acusación gravísima. No se ha asignado recursos para atender esta emergencia. Se le ha dejado desolada. Esa es la sensación que queda. Y ella misma se contestó. Hay una comunicación del Ministerio de Finanzas en el que dice que no hay recursos. No es verdad, revise. Es una comunicación del Ministerio de Salud hecha el mismo día que ella sale para un poco justificar esto.
Pero entonces hay dinero para atender la emergencia. Vea, por supuesto, y va a haber. Lo que sí ha habido en muchos casos, y esto es yo le insisto, yo no creo que es momento para decirle a la ciudadanía los errores que pueden haber. Pero aclarar, no polemizar, pero lo que aclarar sí ha habido, Andrés, en algunos casos, es, por decirlo menos, falta de ejecutividad para resolver los problemas. Recursos hay. Lo que se le pidió siempre al ministerio es que ocupen el presupuesto actual porque tú puedes adelantar el presupuesto de este año, ¿verdad? Por la emergencia te lo permite. Entonces, mientras ingresan los créditos que hemos conseguido, más de 80 millones de dólares, no te vas a esperar, pues Andrés, a que entre esa plata, actúe con lo que tienes. Sin embargo, y vea, todos los días, y esta es mi prioridad, y olvídese de la doctora que salió. Lo mismo al ministro que acaba de entrar, lo mismo al responsable, al representante del gobierno en el IES. Todos los días de que se instaló este COE, nuestra prioridad es verificar que no falte nada. ¿Cómo funciona el COE? Le decía, a la mesa de salud se le pregunta, señores mesa de salud, tenemos los hospitales Centinela, los encargados de COVID, ¿verdad? Verifiquen que no falte nada, sobre todo equipos de protección del personal de salud. Verifiquen que no falte nada. La mesa técnica nos dice, no se preocupe, hay todo. Recientemente, hace un par de días, les pedí personalmente, porque habíamos recibido denuncias. Y la mesa técnica estaba dirigida por la ministra de Salud. El ministro de Salud. Y ella nunca expresó su preocupación por lo que estaba ocurriendo. No, personalmente, Andrés, esto sí para mí sí es una preocupación. Porque ¿sabe qué pasa, Andrés? Hay casos, ya está pasando, yo he recibido denuncias también, de personas que no quieren atender la emergencia de salud. Entonces, si no tienen los implementos, está justificado, ¿verdad? Pero si tú cuentas con los implementos, tienes que atender la salud. Y el riesgo de contagio, perdóneme que se lo diga, es verdad que un médico tiene mayor riesgo de contagio y por ende necesita mejor equipamiento, no solo un médico, una enfermera o inclusive las personas que trabajan en un hospital, y en eso estamos preocupados. El día de antes de ayer se pidió un operativo, sobre todo en Guayas, del Ministerio de Salud con Gobernación, para verificar las bodegas, los stocks, para ver cómo estamos, porque sí hay material. Sí hay material. Entonces, si no llega, Andrés, no es por falta de recursos, es por otra cosa, y eso es lo que hay que corregir. Pero en todo caso, Andrés, le decía, y esto rápidamente, el personal de salud tiene que estar protegido. Eso no implica que no se vaya a contagiar. Así es. ¿Ya? No solamente dentro del hospital. En cualquier contacto o relación en la casa, claro, en el supermercado, en el camino al trabajo, ¿verdad? Aquí hay contagios en todo el país. La alcaldesa de Guayaquil no está en un hospital, está contagiada. Hay contagios, es cierto que el personal de salud está en primera línea y necesita todo. Y en eso, hoy tuvimos un COE nuevamente, es a diario, Andrés. Me informan cómo está la situación, perdón. Y con esto quiero terminar es porque no es un concepto menor y creo que es una de las principales preocupaciones del personal de salud. A mí me escriben a mi teléfono, yo tengo el mismo teléfono hace 15 años. Vicepresidente, estoy en el hospital tal, estamos a punto de quedarnos sin esto. Inmediatamente. Pero cuando hay denuncias malintencionadas, Andrés, y usted es un comunicador de tantos años, ¿qué tiene que ver primero? No se identifican, no dicen en qué hospital están, por ende no quieren que los ayuden. Lo que quieren es generar zozobra, malestar y empezar a manejar una comunicación de que hay un problema con el personal de salud. Señor vicepresidente, ¿se puede disponer la eliminación total de aranceles para la importación de equipos hospitalarios, insumos médicos, ayudas clínicas, en fin? ¿Se puede eliminar eso? Está dispuesta desde esta institución que se llama el COE a la mesa específica de productividad y medios de vida y se aplica desde el día de mañana porque había que modificar, tienes que hacer resoluciones del Ministerio de Comercio. Entonces se aplica desde el día de mañana, pero estará vigente desde el día de mañana. ¿En qué estado está la situación en el país? Hay varios escenarios de lo que tengo entendido. Hay esta famosa curva que todos aspiramos llegar ya al pico, a la cúspide y empezar el descenso. ¿En qué estado está el país con la epidemia, si está mal? Yo en esto quiero insistir. Primero, ecuatorianos, el enemigo es el virus. No podemos combatir el virus y la desobediencia a la vez. El día de hoy tenemos más personas detenidas por el incumplimiento del aislamiento y del toque de queda que personas infectadas con el virus. Entonces vean, los recursos en el Ecuador, fuerza pública, salud, son limitados. Si ustedes no cooperan, va a ser muy complejo y como les dije, llegaremos al momento en el que tengamos que decidir quién vive y quién no. Y ese es un momento que no se merece el Ecuador vivir, pero está en manos de ustedes. Eso quiero ratificarlo. Pero perdóneme, ahí hay un tema que es muy sensible, señor vicepresidente. Claro, desde aquí, desde esta tribuna podemos hacer ese llamado. Pero otra cosa es la realidad.
Gente humilde, gente pobre, gente que estaba vendiendo jugos en la esquina, que estaba limpiando parabrisas, viven en cuartos absolutamente precarios. Andrés, no tienen para comer, señor vicepresidente. Andrés, realidad que hemos identificado desde el primer día que empezó esta emergencia. Porque sabemos que a diferencia de China, de España, de Italia, de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, la mayoría de la población en el Ecuador vive con el mínimo, con lo indispensable. Lo que venden de jugos tienen para el almuerzo. Entonces, y para la comida. Desde el primer día se tomaron decisiones que ya están en marcha. Es muy difícil atender, vicepresidente. Claro, además, lo que yo le estoy preguntando también me resulta muy fácil decir. No sé cuál es la solución. Ni sé cómo se puede atender esa emergencia. No creo que haya una solución total. No hay. ¿ya? Pero sí hay cosas que estamos haciendo, insisto, desde el primer día. Porque ¿qué fue lo que dijimos nosotros? Vean, la emergencia sanitaria yo estoy seguro que la vamos a superar. Pero la situación económica va a ser muy complicada. Desde la persona más sencilla de este país, como usted dice, que su economía queda devastada por no poder tener ingresos 15, 20, 30 días. Porque no sabemos, además, esto vamos ajustando según los números. Pero lo que voy a decir, se tomaron decisiones. Primero, se lanzó ya ayer, el presidente de la República lo hizo, la iniciativa desde el MIES de los kits de alimentos para las familias más vulnerables que están identificadas. Y no vamos a parar de hacerlo. Alimentación básica tiene que llegar. Segundo, hay iniciativas desde la sociedad civil. Las aplaudo, las felicito y las apoyo. Les agradezco, además. Han donado ya más de 300.000 canastas que duran al menos una semana en víveres para estas familias. Tercero, un bono, no para los beneficiarios del bono de desarrollo humano, porque ellos tienen ese ingreso. Sé que es poco, pero tienen ese ingreso. Un bono de $60 para las familias que ingresan menos de $400 al mes, que necesitan también poder comprar algo más. Hemos prohibido el corte de servicios básicos. Está prohibido, se los he ratificado. Nosotros lo hicimos desde el primer día. No se puede cortar energía eléctrica, no se puede cortar agua potable. Eso está bajo nuestra competencia. No pueden cortar. Ya lo saben los alcaldes en agua potable. CENEL, que es el que regula a toda la energía eléctrica del país, y las demás comercializadoras no pueden cortar. Después veremos, Andrés, cómo cobramos. Ya lo vemos más adelante. No pueden cortar. Telecomunicaciones, Andrés. Desde CNT dimos la instrucción. No se corta. No se corta. Es más, se ampliaron servicios. Aplaudo a muchas empresas que no cortaron y que ampliaron servicios. Hoy una empresa ya también tomó ese rumbo. Me alegra. Ese es el camino, señores, empresarios. Habrá momento para ganar plata en el futuro. Este es el momento de salvar vidas y de lograr que la gente pueda tener una estadía en casa manejable. Ya habrá momento. Después hablaremos de cómo recuperamos la economía, de cómo ponemos en marcha los negocios, de cómo generamos empleo. Ahorita la prioridad es salvar vidas. Le hice una pregunta respecto a la curva famosa. ¿Hay algún presupuesto de cómo puede funcionar eso? Si no se hacía nada, según la OPS, la doctora Watson, que es la representante en el Ecuador puede llegar hasta 800.000 contagios. Una cosa devastadora. Devastadora. Pero yo creo que la gente lo tenga claro. Yo quiero que la gente lo tenga claro. A mí me parece que la gente lo tiene claro, señor vicepresidente. O sea, me parece que hay conciencia. Habrán algunos audios, despistados que no atienden y que estoy de acuerdo. Entonces, Andrés, hay otros que necesitan vivir, que necesitan comer. Bueno, hablamos de eso y se han tomado decisiones que hay que reforzar. Y después, Andrés, tenemos que ver cómo salvamos industrias que están quebrando, enteras. Floricultura, turismo, están destrozadas. Aviación, transporte, están destrozadas. Pero ahorita la prioridad son las vidas. Después veremos eso y nosotros tendremos como ecuatorianos que hacer... Uno diría, a ver, ¿cómo vamos a subir? ¿Hasta dónde vamos a subir? O eso es muy difícil presupuestar. Esperemos un ratito. En este incremento que cada día se anuncia. Entonces, empezaron a tomar decisiones desde el 12 de marzo, básicamente, que se instaló este COE. Y decisiones fuertes, ¿verdad? ¿Qué pasó, Andrés? Esto hay que decirlo, para que la gente entienda por qué pasó en Guayaquil lo que pasó. Dos cosas en Guayaquil. La primera, temporada invernal, no ayuda. No es un buen momento. Complica. Y eso además suma a otros problemas como una epidemia de dengue tremenda que estamos teniendo en Guayaquil, que tiene más contagiados de dengue que de coronavirus y más fallecidos de dengue que de coronavirus. Bueno, pero no ahora. No, ahorita. Están juntas. Están juntas las dos. Dengue también. Estamos con un problema de dengue, estamos incrementando la fumigación, pero ahorita la costa del Ecuador está teniendo un serio problema de dengue combinado con coronavirus, y eso tiene saturado el sistema de salud antes de que la emergencia empiece. O sea, complica. Eso primero. Entonces le decía, temporada invernal, y la segunda, Andrés, la costa, el ciclo escolar, estaba de vacaciones. Mucha gente estaba fuera del país. Cuando se dijo que regresen, volvieron.
muchos de ellos tenían que volver. Vea, ya estaba la disposición de aislamiento obligatorio, pero muchos hicieron caso omiso. Se hicieron reuniones. El gobernador del Guayas, en la noche del sábado, cuando ya estaban vigentes las normativas de aislamiento, etcétera, esa noche el gobernador tuvo que clausurar matrimonios. De esos matrimonios hay no sabe cuántos contagios. Fiestas de graduación de colegios. Por Dios, ¿sabe cuál era el argumento de los padres? Es que ya había pagado para la fiesta. ¿Usted cree que eso es un argumento válido para exponer la vida de los demás? ¿Usted cree que eso es justo con el resto de sus conciudadanos? Esa irresponsabilidad. O sea, se hacían celebraciones, festejos, y alguien venía del exterior. Entonces, y claro, contaminaba a todos los que habían estado en el... Hoy me escriben, Andrés, hoy me escriben y me dicen, ayúdeme, vicepresidente, estoy buscando que nos atiendan en el sistema de salud. Le digo, bueno, ¿y cómo se contagió? Es que fui a la fiesta tal lugar, tal hora. ¿Para qué fue, por Dios? Por eso le digo, sí es importante poner estos ejemplos. Yo no quiero estigmatizar a nadie, yo soy guayaquileño, estoy sufriendo lo que sufre mi ciudad. Tengo amigos queridos que están hoy con una situación complicada de salud. Pero tengo que poner estos ejemplos, porque si no, no vamos a poder. Claro, para enseñar con estos ejemplos lo que no se debe hacer para que no ocurra esto en otras ciudades. El tema de la provisión de alimentos en las ciudades, ¿está garantizado? Le hago esta pregunta porque ha circulado un Twitter de alguien que ha referido que vayan a los supermercados y tal, porque va a haber una catástrofe. Yo quiero hacer un llamado, Andrés. Usted me conoce, me ha entrevistado un par de ocasiones. Desde que yo he empezado a trabajar, desde que he tenido la suerte de poder servir al país desde aquí, desde donde estoy, con todas las dificultades que hemos tenido, lo único que he hecho es llamar a la unidad. Si hoy, en estas circunstancias, las demás fuerzas políticas de este país no entienden, no comprenden que es el momento del Ecuador, que no hay banderas, que no hay números políticos, que no hay colores, que no hay raza, que no hay situación socioeconómica, que el coronavirus te pega a ti y a mí igualito. Si ellos no quieren comprender y quieren seguir gastando dinero, recursos, esfuerzos, hasta recurso intelectual. Energía intelectual, sí. Que es fundamental hoy, en hacer el mal, en lastimar, en golpear. Por Dios, le están haciendo no un daño al gobierno. Este gobierno, Dios quiera, ya en mayo, nosotros les daremos un abrazo a los ecuatorianos y saldremos con la frente en alto, diciéndole al país gracias por la oportunidad de servir a pesar de las dificultades. No le hagan daño a su país, no le hagan daño a su abuela, a su madre, no le hagan daño a sus hijos, a sus vecinos. Concentren toda esa fuerza en ayudar. Las puertas están abiertas. Concentren toda esa fuerza en ayudar, no en atacar, no en golpear. Ayuden, el país los necesita. El país necesita de ustedes, necesita de todos. Por lo menos, si no quieren ayudar con todo ese dinero que tienen, todo ese aparato comunicacional que tienen, si no quieren ayudar, por lo menos quédense en casa, ya, no fastidien, por lo menos. Que se callen por lo menos. Por lo menos que se queden en casa. Señor vicepresidente, pero ya desde la perspectiva de lo que está ocurriendo, ¿usted puede garantizar el suministro de alimentos, de productos a las ciudades? ¿Cómo está funcionando la cadena? Sí, Andrés, pero sabe que yo le decía, yo no soy experto. Me rodeo de expertos permanentemente, porque yo soy una persona que le gusta escuchar con humildad y saber cuál es el camino que le beneficia al país. Consulto con el presidente permanentemente las decisiones del COE. Pero lo que voy, Andrés, es, desde que empecé, ¿sabe qué me dicen todos los expertos? Todos los expertos. El peor enemigo del COVID es la mala información. Todos los expertos me dicen... Porque la gente se pone nerviosa, va a especular, compra en exceso esas porque, cosas. Andrés, lamentablemente las noticias falsas están en su apogeo. Igual fue en octubre. Es un virus similar, ¿no? Es peor, sí, señor. Es peor, y nosotros tenemos que aprender a filtrar, tenemos que aprender a decidir qué publicamos, qué compartimos, porque nos hacemos daño a nosotros mismos. Entonces, si usted quiere generar un rumor de ese tipo, ¿qué va a causar? No hay problema de víveres, gracias a Dios. La gente de los sectores alimenticios están trabajando, ¿sí? Con todas las restricciones, las regulaciones de higiene, pero están trabajando porque acaban de demostrar que no nos equivocamos cuando decíamos que en el campo está la respuesta del Ecuador. Vea, todo el mundo está paralizado. Todas las fábricas de todo lo que usted quiera están paralizados. Lo único que no se puede parar es el campo. La productividad alimentaria. Y esta mañana en los establos estuvieron ordeñando y estuvieron ya sacando la leche. Con normas de seguridad, con protocolos, todo lo que usted quiera. Los pescadores, los piscicultores, los agricultores, todos están trabajando y están trayendo alimentos porque si no, no vamos a poder resistir.
Pero si usted empieza a dar mensajes de ese tipo, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar aglomeración en los mercados y en los supermercados. Y por ende va a incrementar el número de contagios. Entonces está haciendo un daño terrible, terrible a esta lucha contra el COVID. Entonces yo sí les pido, vean, de nuevo, lo primero que me han dicho todos los expertos en la materia, toda la gente que hemos consultado de fuera y dentro del Ecuador es comunicación. La única fuente oficial de comunicación es el señor presidente de la República o el COE Nacional y sus miembros. Nadie más. Todo lo demás, esperen, estamos actualizando cifras 2 veces al día, hacemos cadenas nacionales, les informamos. Lamentablemente pero a veces eso también hay que tener cierto cuidado, vicepresidente. O sea, todo en exceso también se vuelve... Vea, y a pesar de aquello que usted lo considera un exceso, vea lo que ocurre. No terminamos de controlar ciertas informaciones. Da la sensación de que es un combate de información, una lucha por la información, y no me parece que debe ser eso. No, simplemente que todo una persona, un vocero que dé el reporte y se acabó, y con eso se resuelve el tema. Están bien definidas las vocerías. Perdón, un ratito, sí. Están bien definidas las vocerías. La señora Aucles da cifras, la ministra Romo da cuentas de cómo se está llevando el control. Los ministros del sector de productividad dan noticias respecto a las decisiones de apoyo a la gente que está perdiendo toda su actividad económica. El ministro del MIES habla sobre la información que se está dando para asistir a esas familias que usted dice que están sufriendo. El presidente de la República anuncia las decisiones y yo anuncio el trabajo de esta institución. Están bien definidos los roles, Andrés. Okay. ¿Ya? Pero a lo que voy, Andrés, es que no es una lucha entre la información. No, Andrés. Combate, un enfrentamiento de información. No, Andrés. Es una guerra contra la mentira. Es una lucha por la verdad. Eso es lo que necesitamos y tienen que sumarse todos. Quiero volver a un tema que usted mencionó. ¿Qué noticias tiene de lo que está ocurriendo en los hospitales? Porque esa es una inquietud, se señala con insistencia, y usted refiere que hay los elementos, los recursos, los insumos para atender, pero ¿qué está ocurriendo en los hospitales? Hay 2 hospitales que son los que están llevando la carga de esto en este momento. Están en Guayaquil, básicamente. El uno es el Hospital del Guasmo y el otro es el Hospital del IES de Los Ceibos. En el caso del Hospital del IES de Los Ceibos hablo casi a diario con una persona que está a cargo de la unidad de cuidados intensivos. En el caso del Guasmo, sí, debo decirlo, tuve, sobre todo al inicio de la semana pasada, una molestia porque me habían dado una información que no era correcta, pero se corrigió en función del tomógrafo, sobre todo, que es una herramienta fundamental para poder diagnosticar y poder tratar adecuadamente el COVID. Hoy, gracias a Dios, ya estamos instalando inclusive, y quiero agradecer a la cooperación china, una tecnología de Huawei para poder hacer, ya está instalado aquí en Quito y está instalado en Guayaquil, para poder hacer tomografías cuya información se sube a una nube y nos permite comparar con millones de casos y poder diagnosticar y tratar adecuadamente. Una tecnología que se está utilizando por primera vez en Latinoamérica, en el Ecuador. Me alegra mucho, es parte de la cooperación que venimos haciendo. El Hospital de Ceibos hemos tenido que ampliar, es decir, lo estamos vaciando, estamos sacando gente que estaba por otras dolencias, por otras enfermedades, los estamos enviando a otros hospitales para concentrarlos solo de COVID. Estamos ampliando solo hoy 25 camas más. En el Guasmo hicimos algo similar la semana pasada. En algún momento vamos a tener, sobre todo a finales de esta semana, dificultades con camas. Por eso estamos abriendo nuevos espacios, hablando con otros hospitales. Y los médicos, los paramédicos, enfermeras, enfermeros, en fin, personal de los hospitales, ¿tiene garantías, tiene condiciones de trabajo adecuadas? Esa es nuestra obligación. Esa es nuestra obligación. Hasta hoy está confirmado que sí. Si falta algo, les he dicho, porque insisto, tengo comunicación directa, o trato de hablar por lo menos directamente con quienes están en el sitio, ¿ya? Entonces les pido, les digo cómo están, qué necesitan, qué hay que arreglar, porque esos 2 hospitales ahora son el frente fuerte de la batalla del COVID. Señor vicepresidente, ¿por qué renunció el ministro del Trabajo? Él renunció por razones personales, no, tal vez no lo debería de decir, pero bueno. No, está Andrés, público, entiendo que está contagiado también. COVID, sí. ¿El presidente de la República? Está bien el presidente, estamos tomando todos los cuidados, él pertenece... Él tiene condiciones vulnerables, entiendo, y por su salud, en fin, está bien él, sí. Pero él está al tanto y está manejando y está dando disposiciones y tal. Estamos haciendo reuniones con los ministros vía telecomunicaciones, él las dirige, está dando instrucciones, está trabajando, él está bien de salud, eso es lo importante. Pero hay que protegerlo, digamos. Hay que cuidarlo, en el sentido de que no esté en contacto con personas. Él es el presidente de la República. Claro. O sea, tenemos que tener todos los cuidados con él.
hasta yo soy, como que se dice, descartable, pero él es el presidente de la República. Ok, vamos a hacer una pausa, señor vicepresidente. Gracias. Vamos a atender la publicidad y enseguida retornamos. Este es un programa especial de Hora 25. Conversamos con el vicepresidente Otto Sonnenholzner, y los temas que tratamos tienen que ver con la crisis y con la emergencia sanitaria. En un instante regresamos. Bien, vamos entonces con la segunda parte de este programa especial de Hora 25. Transmitimos desde las instalaciones del ECU 911, que es la sede base desde donde opera el COE Nacional. Estamos con el vicepresidente de la República y vamos a iniciar entonces la segunda parte. Señor vicepresidente... Andrés, solo porque mencionó el ECU 911 y después me olvido. Ya. Hay un incremento de casi 60% de llamadas al ECU. Casi todas ellas llamadas falsas, o sea, es decir, lo que se conoce como pasadas o bromas. Pasadas. Vean, señores, no es momento de bromas. La gente que está aquí abajo trabajando, que a diferencia de ustedes, no se puede quedar en casa, está haciendo un trabajo para salvar vidas. Ellos también tienen que venir para poder atender las emergencias, igual que los del 171. Por favor, seamos estrictos, respetuosos en el uso de esas dos líneas, que son líneas que salvan vidas. Ya hay más de 3.000 líneas multadas y sancionadas, ¿no? O sea, gente que llama a hacer lo que decimos pasadas, a hacer bromas, a decir cosas sin sentido. Mire, y no si no ponemos todos de nuestra parte, no se puede, los recursos son limitados, esta gente está haciendo un sacrificio de venir acá. Hay que apoyarles y la mejor forma de apoyarles es usando de manera correcta estas líneas, ¿sí? ¿En qué consiste la declaratoria de zona especial que pretende o que está trabajando el gobierno y que ha sido diseñada por el ministro de Defensa para Guayaquil? Bueno, hoy fue aprobado por el COE, es una de las resoluciones de hoy, la creación de la zona especial de seguridad. Significa que el control del flujo de personas se diseñará según un mapa que está desarrollando Fuerzas Armadas de la mano con autoridades locales para poder tener un control más estricto de la movilidad en la ciudad de Guayaquil con mayor presencia militar. Y que se establecen como zonas, como se distritos, zonifica, no es sé. Correcto. El plan va a ser, está siendo en este momento seguramente Ya está redactado, reunido. ¿verdad? Es que tiene que, una vez que lo aprueba el COE Nacional, pasa a la dirección del señor gobernador, de Pedro Pablo, para que ellos lo implementen. Entonces están ahora justamente reunidos en el COE Pero provincial. que se permite cierta movilidad o movilización en ciertas zonas. Un poco ese es el criterio. Básicamente es una mayor rigurosidad del control del aislamiento y de la movilidad, mayor control de los salvoconductos y posiblemente por zonas, porque nosotros tenemos mapeado por zonas los niveles de contagio, posiblemente mayores restricciones más zonificado. Pero dejemos que el gobernador del Guayas, junto con el ministro de Defensa, las autoridades de la Policía Nacional, los gobiernos locales, terminen el plan y ellos lo presenten. El tema de la economía, si bien es cierto, nos han explicado insistentemente que lo primero ahora es salvar la vida de los seres humanos, Así es. atender la salud de los ciudadanos. Así es. Pero tenemos siempre ese tema pendiente, el de la economía. El precio del petróleo baja insistentemente. Lo primero que nos quede de lección, que la próxima vez que alguien se burle de la necesidad de tener ahorro nacional, sepamos decirle no seas irresponsable. Yo creo que eso es una lección importante para... O sea, si para el habríamos país. tenido un fondo y un ahorro nacional, quizás en algo habríamos podido paliar la crisis. Para eso son los ahorros justamente, y olvídese solo de la parte sanitaria, inclusive en la parte económica. Si contáramos con los recursos de la bonanza económica, pudiéramos diseñar un plan más agresivo de reactivación económica para la ciudadanía, inyectar dinero, inversión pública. Pero la realidad es otra. Yo entré al gobierno sabiendo que la realidad económica era la que era. Yo ya sabía que venía a una situación compleja. No me imaginé que en verdad iba a pasar todo lo que ha pasado. En octubre, ya yo me he cansado de decir, en octubre el gobierno quiso hacer lo correcto, por encima de lo popular, porque por lo menos esa es mi filosofía de vida. Yo no estoy aquí para ser popular, sino para hacer lo correcto. Para eso a uno, por lo menos en mi caso, creo yo que por eso tengo la oportunidad de servir. En ese momento quisimos hacer lo correcto, ya sabemos lo que pasó. El presidente presentó recientemente otras decisiones económicas importantes, posiblemente tendrán que ser revisadas después, porque eso fue planteado antes de enfrentar esta emergencia, entonces posiblemente tendrán que ser revisadas. Debo de reconocer que en este momento no estoy, como en otras ocasiones, tal vez tan involucrado en la parte económica, porque estoy aquí en el COE. Pero de hecho, estamos
afectados, el país en su conjunto está afectado, todo eso conocemos, y el Y sector público con mayor intensidad, porque es el que está destinando sus recursos. Yo solo sí. quiero decir algo, Andrés, y de nuevo un llamado a todas las fuerzas políticas, y lo dije con anterioridad. Nosotros no es que nos afecten las críticas, cuando son sanas y son bien intencionadas, bienvenidas. Lo que nos molesta es que en medio de este ambiente se invierta tanta plata, tanto esfuerzo en promocionar noticias falsas o generar incertidumbre. Lo mismo en la parte económica. Todos los actores políticos de la Asamblea Nacional, sobre todo, y todos los actores económicos del Ecuador deben de comprender que vamos a tener que tomar decisiones juntos, ojalá. Que criticar no sirve de nada, sobre todo si no dan alternativas, y que el país enfrenta no solo una crisis sanitaria, sino una situación económica compleja. Por lo tanto, hay que reordenar de alguna manera los recursos, los dineros fiscales, ¿verdad? Completamente. Entonces, si habla de, por ejemplo, suprimir esa partida que hay para atender a los partidos políticos. Yo vengo diciendo eso desde antes. A mí me parece que no hay necesidad de que los ecuatorianos paguemos las campañas de nadie. Podemos poner límites para que no exista diferencias muy grandes entre un movimiento que tiene recursos y otro que no. Podemos poner límites más claros, pero destinar tanta dinero. Hay una confusión nomás, porque hablan de 145 millones, ese es el costo total de las elecciones, correcto, propiamente. Impresión de y el papeletas. financiamiento de la propaganda debe de ser unos 40 millones, pero igual, yo creo que es el momento de tomar decisiones serias, sensatas, y decir, ese dinero utilicémoslo para lo más importante, que en este momento es atender esta crisis sanitaria y poder alimentar, poder mantener en sus casas a las familias que no tienen ahora que comer. Pero hay dinero en las arcas fiscales. O sea, se puede atender salarios, se puede atender la compra de estos insumos, en fin. A ver, hay dinero en función de un programa económico que se presentó en forma de un presupuesto que fue aprobado, que tiene, entre otras cosas, un financiamiento que hoy tenemos que seguir tocando puertas. El mundo ha cambiado, Andrés. Muchos financiamientos que estaban listos, posiblemente esos países hoy están enfrentando su propia crisis. Con China yo he estado trabajando personalmente, empujando, impulsando, primero la ayuda humanitaria que vamos a necesitar. Acaba de llegar la empresa, creo que le comenté, poniendo este sistema para los tomógrafos. Segundo, insumos que llegan posiblemente la próxima semana también. Asesoría técnica, pero sobre todo, gran parte importante de la relación con China es la financiera. No solo con China, con todos, el Ecuador tiene que, desde mi punto de vista, presentarse y decir, este es el camino. No tenemos plata para pagar, tan claro. Me estoy refiriendo no solamente a lo de China, sino en general la deuda. O sea, estamos vísperas de vencimientos. El gobierno, por suerte, tomó en su momento decisiones importantes, Andrés. Pueden haber sido criticadas, pero bien o mal, se ha reducido el gasto público como nunca antes en la historia del Ecuador, por más que critiquen o no. Es decir, eso permite un poco amortiguar. Nosotros tenemos obligaciones que cumplir. El país es un país que siempre verá la forma de cumplir sus obligaciones, priorizando lo más importante. Hoy lo más importante es atender la salud de los ecuatorianos. Por lo tanto, es momento de renegociar esas deudas. Un poco que está haciendo la banca privada aquí en el orden local. Desde antes de esto se viene trabajando con diferentes, y de hecho se han hecho algunas cosas, con diferentes acreedores del país para encontrar mejores caminos, si es que esa es la forma que se puede. Evidentemente no hay dinero para atender eso. Vea, insisto, hay que priorizar cosas, será el ministro de Finanzas quien explique qué es lo que se va a hacer. ¿No hay la inquietud, la preocupación, algo que me quedó flotando del segmento anterior, de que se pueda expresar algún nivel de nerviosismo ciudadano, que hayan explosiones, que hayan cosas de esa naturaleza? Lamentablemente, vicepresidente, la gente no tiene que comer, la gente pobre. Lamentablemente desde el principio lo supimos, a mí me lo repiten, pero digamos nosotros fuimos los primeros en decirlo. Un aislamiento en Ecuador no es lo mismo que un aislamiento en Berlín. En Europa. Claro, o sea, yo vengo diciendo desde el principio no como broma, sino como realidad. A un alemán lo envías a encerrarse a la casa y lo peor que le puede pasar es que se engorde. Sí. Entonces, lamentablemente esa no es nuestra realidad. Por eso seguimos trabajando, Andrés, en función de poder atender a los más necesitados para que tengan que comer. Pero flexibilizar la movilización no es conveniente. En este momento no, para nada. En este momento debemos de ser lo más drásticos posibles. Perdón, situaciones extremas, medidas extremas, Andrés, y el que no comprende... Es que no, yo sí tengo ganas de quedarme, pero el problema es que tengo que dar de comer a mis hijos. A ver, ahí viene algo y yo de nuevo. Usted es parte de los que tenemos que trabajar. Usted es comunicación. Hay muchos ecuatorianos, cientos de miles, que hoy están trabajando para que tú puedas estar en casa. Primero los médicos, nuestro agradecimiento. Nuestra obligación es atender sus críticas y tratar de solucionarlas lo más pronto posible. Segundo, toda la fuerza pública,
Fuerzas Armadas, Policía Nacional, bomberos, oficiales de tránsito, agentes municipales que están tratando de mantener el control y el orden, Andrés, en esta situación. La gente que está trabajando para que podamos comer, el que pone y ordena la percha del supermercado. Toda esta gente hoy están haciendo por nosotros lo que hay que hacer. Yo quiero sinceramente agradecerles y decirles que cuenten con nosotros, Andrés. Y luego, insisto, hemos hablado mucho de esto, pero es evidente y conocemos, y no es secreto para nadie, que hay que atender no solo los que no tienen que comer. También hay una clase media que vivía también del ingreso semanal, de la factura del comercio, como le decía, por la que hoy le hemos pedido a todo el sector financiero que los refinancie, que está ocurriendo, ¿sí? A las telefónicas y las empresas de telecomunicaciones que no corte servicios. Hemos dado la orden a los servicios básicos que no pueden ser cortados. Hemos pedido a la banca pública, Ban Ecuador y CFN, que implemente créditos de salvataje o de emergencia, que los tenemos normalmente para temporada invernal, para quienes hoy están perdiendo todo. Y vamos a seguir aumentando decisiones y medidas que nos permitan poder sostener a esta gente que ojalá más pronto que tarde pueda volver a seguir haciendo lo que hacen bien, que es empujar hacia adelante a nuestro país. Señor vicepresidente, ustedes han establecido un mecanismo de información al país con estos cortes en la mañana y en la tarde. Así es. Nos estamos atentos y siempre estamos pendientes de saber cómo va. ¿Hay la posibilidad de tener mucha información subterránea, mucha información oculta? ¿Los datos que nos están dando no necesariamente reflejan lo que está sucediendo? A ver, primero, toda la información que se da es información oficial y veraz. Lo único que no podemos perder aquí es la credibilidad, porque sin credibilidad no hay autoridad y sin autoridad no vamos a poder manejar esta situación. Entonces, toda la información que se entrega es la información veraz, certificada, oficial. No necesariamente, señor vicepresidente. No, un minutito, nada más para terminar la idea. Se hace un corte a las 10 de la mañana y se publica otro a las 5 de la tarde. ¿Que pueden haber más casos? Por supuesto. A eso me refiero. No, pero entonces eso no significa que estemos mintiendo. No, que ustedes oculten. No, yo digo que abajo, en otras áreas, en otros ambientes, es que hay enfermos, pero que no están registrados. Le explico cuál es el problema con esto. Es que mucha gente inclusive tiene el virus y no se entera. Seguro. Entonces, ¿cómo hacemos? Luego tenemos una capacidad restringida o limitada de hacer pruebas que la vamos ampliando día a día, incorporando nuevas modalidades, abriendo laboratorios privados, para poder tener más pruebas a mayor velocidad y poder tener una realidad. Estamos analizando inclusive otro tipo de pruebas para poder avanzar más rápido. Pero la información que tenemos, dos cosas sobre eso. Primero, es suficiente como para ver un comportamiento, ¿verdad? Porque es como una tendencia, una tendencia. Exacto, primero. Y segundo, pudiera ser más amplia, sí, pero no para el público en general, sino para la comunidad científica que nos pide información para podernos ayudar a investigar. ¿Por qué le digo esto? Porque, de hecho, usted me preguntaba sobre un buen amigo y exministro de Estado. Esa información, la información de salud es información confidencial. Entonces, salvo la autorización expresa del paciente, nosotros no podemos divulgar más allá de lo que estamos divulgando ahora. Al interior, con temas claros de privacidad de la información, se manejan análisis científicos para poder tener información que nos permita tomar decisiones a esta institución. Claro, lo que quiero decir, señor vicepresidente, es que pueden ocurrir casos de personas que están infectadas en cualquier comarca perdida de nuestro Ecuador y que usted no tiene ese reporte, porque el reporte se produce en los hospitales, en los centros médicos o en las casas asistenciales. No, también se va a domicilio. Bueno, cuando hay un caso que se reporta. Se han hecho, creo que ya más de miles de pruebas ya, o por lo menos cientos de pruebas. Lo que le quiero decir, Andrés, es que las pruebas que tenemos son las que necesitamos para ir tomando decisiones. Lo que usted dice es verdad. También hay de lo otro. Hay gente que está con una fiebre o con una gripe y cree que tiene COVID-19, ¿verdad? También pueden darse esos casos. Claro, hay gente que llega al hospital con otra cosa y cree que tiene COVID-19. Hay personas que tienen problemas respiratorios normalmente ya y cree que tiene COVID-19. Entonces también hay de eso. Entonces, esto que le explico alimenta la sensación de que hay muchos más casos de los que hay. Como le decía, en la costa hay un problema de dengue. El dengue es fiebre automáticamente. Entonces te confundes como ciudadano. Por eso se les pide dos cosas. Se le hace pruebas al que primero ha estado en contacto directo con algún contagiado para poderlo aislar oportunamente, y segundo, al que presente síntomas claros de COVID-19, ¿verdad? Fiebre, todos los que ya se han explicado. Luego se hace el test y según el test se analiza, según el cuadro clínico de esa persona, si puede hacer el aislamiento en su casa o si se debe de internar. ¿Quién se debe de internar?
quien pasa de cierta edad, quien tiene condiciones preexistentes de enfermedades respiratorias, hipertensión, diabetes. Parece mentira, sobrepeso es un problema serio, sobrepeso es un problema serio. Bueno, y todo, yo no soy el experto en salud, pero todas esas personas, más los otros que ya se ha ido explicando, deberán de ir a un hospital y así no estén en terapia intensiva, tienen que estar con cuidados especiales por si acaso se complica la situación. El resto, que son la gran mayoría, ¿ya? La gran mayoría de los infectados hacen la cuarentena o el aislamiento en su casa, con dos condiciones. La una, se le explica a la familia el procedimiento para que no tengan contacto dentro de la familia. ¿Cómo maneja la esposa? Bueno, normalmente las esposas ya están contagiadas, los hijos, ¿verdad? Que son los únicos que están en la casa. Pero si no es el caso, porque a todos se les hace la prueba, se les dan parámetros de manejo dentro de la casa. O sea, dentro de la casa tiene que haber también un aislamiento. Claro, es particular para esa persona. Pero es que ese es el problema del país, pues en su conjunto. Usted sabe que hay condiciones muy precarias de viviendas donde no hay habitaciones. Solo le explico, hay gente que, claro, viven 4 o 5 personas en 35 metros cuadrados. Son un gran número de ecuatorianos. Seguro. Estoy de acuerdo con usted. Y normalmente el contagio familiar es normal. Sí. Ya cuando tú detectaste en un paciente, normalmente ya están contagiados los demás. Insisto. Dos cosas, el aislamiento, y lo otro es hacer conciencia de si es que tuviste contacto en los días anteriores con alguna persona que pueda estar dentro de ese grupo de vulnerabilidad. Porque ahí sí hay un riesgo serio de vida. Tu abuelo o un amigo con alguna condición preexistente, para informar rápidamente, armar el cerco y poder atender a esa persona, que ahí están los riesgos de vida. Ahora, vicepresidente, volviendo un poco a la economía, ustedes hicieron unas convocatorias para que la gente haga trabajo en casa, teletrabajo. En algunos casos funciona bien. Es muy reducido. Pues. En algunos casos funciona bien. Ustedes hicieron un llamado para que veamos las aplicaciones para que nos traigan la comida en la casa. Una vez podemos pedir pizza, pero no todos los días. Pues. O sea, me parece que ahí hay que buscar con creatividad alguna fórmula para que la comunidad se vaya ayudando. De nuevo, el tema del teletrabajo no es menor. De hecho, en esta crisis, yo siempre describo la palabra japonesa de crisis, no sé si usted se la sabe, pero es kiki y significa riesgo y oportunidad. Esta crisis trae un serio riesgo a la salud, pero muchas oportunidades que hay que buscarlas, ¿sí? Una de las oportunidades es ver realmente, Andrés, cómo replanteamos, por ejemplo, hacia adelante el tema del teletrabajo a pesar de estar en una situación normal, porque creo que puede ser un gran ahorro, por ejemplo, en el sector público o privado, decirle a alguien, oye, puedes hacer teletrabajo desde tu casa, vas a ahorrar en la oficina de energía, telecomunicaciones, servicios básicos, etcétera, y esa persona posiblemente está dispuesta a percibir menos en función de trabajar desde la casa. Porque en el caso de alguien que tenga hijos, se ahorra, qué sé yo, la necesidad de dejarlo en un maternal o cosas así. Entonces, yo creo que es momento de repensar algunas cosas de cómo vamos a convivir hacia el futuro en materia del teletrabajo, que hoy hay herramientas suficientes para hacerlo. Nosotros lo estamos haciendo, hacemos gabinetes virtuales, me reúno con los alcaldes, con los gobernadores virtualmente, tomamos decisiones en línea. Lo estamos haciendo, los demás lo pueden hacer. Hay sectores que no, pues. Tú no puedes hacer agricultura a distancia, no existe, tienes que ir a meterle las manos a la tierra. Lo que ocurre es que hay dos países, vicepresidente. Hay un país formal, hay un país que tiene las capacidades tecnológicas, que tiene condiciones en la casa y tal. Y hay otro país informal, o sea, el amigo que limpia los parabrisas no puede hacer teletrabajo. El amigo que limpia los parabrisas tiene que recibir la ayuda que le he descrito ya. Lo ideal es que llegue esa ayuda. Correcto. Bueno, ya le he explicado qué porcentaje ha llegado y cuánto va a llegar. Y nosotros tenemos que gobernar para los dos países, priorizando los más vulnerables. Entonces, por eso las primeras decisiones son para apoyar a esta gente en condiciones de pobreza, de dificultad, que puedan recibir apoyo. Que va a haber falencias, vamos a tener que ir ajustando y ayudando, ¿correcto? Eso primero. Lo segundo es pensar en todas estas personas, insisto, que si bien es cierto tenían tal vez una situación económica mejor, clase media, está dejando de tener ingresos. Piense usted en la dueña de un salón de belleza, por ejemplo. Sí, claro. ¿Ya? ¿Cómo paga el alquiler? ¿Cómo vive? Para ellos hemos tomado decisiones también, que ya se las he explicado y que se irán ampliando conforme avancemos en esta situación. Porque tampoco todas son decisiones unilaterales, ¿sí? Nosotros somos muy respetuosos de instituciones que hoy son importantes, como el sistema financiero, que es un sistema financiero sólido, robusto, líquido, pero no podemos entrar con arbitrariedades que puedan poner en riesgo cosas más mayores. Sí, y evidentemente se trata de un hecho inédito para nuestra generación. O sea, esto nunca hemos vivido. Nadie se acuerda. Entonces, decir que no estuvimos preparados casi resulta un absurdo, porque la verdad, el mundo no estuvo preparado. Yo creo que a pesar de aquello, alcanzamos a tomar decisiones
correctas, oportunas en algunos casos, que permiten que hoy los números en el Ecuador no sean otros. ¿Usted cree que las medidas que se tomaron hace 8 días, hace 9 días, hace que los números sean buenos ahora? No, buenos no son y van a ponerse peores, pero podrían ser mucho más graves. Pero podrían van a ser... poner peores. Claro, porque usted está ahorita teniendo los contagios de antes de las medidas. De antes de las medidas. Claro, y esos contagios, o sea, usted cree que está sano, contagia 10. Esos 10 contagiaron otros 10 y esos 10 contagiaron otros 10. Entonces ahorita estamos en esa etapa. Esta semana es la más difícil, Dios quiera. ¿Por qué es la más difícil? Porque estamos hablando de los mayores contagios antes del corte, antes de las decisiones. E inclusive, si yo le digo que nosotros tomamos decisiones un jueves, le estaba comentando cómo mucha gente no respetó. Por eso yo prolongo un poco más, porque recién veo algo de orden, Andrés, en las pantallas hace unos 3 días, puede ser, o 4 días, ¿verdad? Nos ha costado también implementar las cosas, que la gente comprenda la complejidad de esto, ¿sí? Y sí, Andrés, yo debo decirlo y se lo decía hace poco, o sea, vamos a tener víctimas mortales, vamos a tener más contagiados, es una realidad. Eso es una realidad, es inevitable. Es inevitable, es una realidad. Nuestro objetivo es que ese número sea el menor posible. Ok, hacemos una pausa, vicepresidente. Gracias, seguimos en un instante aquí en este programa especial de Hora 25. Vamos al segmento final, a la tercera parte del programa. Tenemos menos tiempo y queremos aprovechar para dar algunas instrucciones, indicaciones a la audiencia y al país en su conjunto que sigue el programa Hora 25. Señor vicepresidente, para ir resumiendo de alguna manera, la relación con los municipios. Me preocupa la tensión que se registró con el municipio de Guayaquil y también con el municipio de Quito. Bueno, yo, más que tensión, digamos, yo lo que les insisto a las autoridades locales es que por favor hay una estructura clara y hay decisiones tomadas, que tratemos de aplicarlas, que toda recomendación es bienvenida. Si es que creen que nos estamos equivocando, imagínense, nosotros no somos perfectos, podemos todo ir corrigiendo y si están para sumar, bien. Les pido que eso sí, antes de enviar, revisen todo lo que ya hemos resuelto porque se vuelve reiterativo y yo sí me tomo el tiempo de tratar de responderles a todos. ¿Y el alcalde de Quito está invitado a la Él ha participado por lo menos de 2 COEs ya. Y hablo con él casi a diario y tiene buenas ideas y me parece bien. Pero tiene que someterse, digamos, de alguna manera a las disposiciones de la COE. Más que someterse es cooperar, o sea, estar trabajando juntos como equipo. Yo creo que eso es lo más importante y hoy está ocurriendo y me alegra y así tenemos que seguir. ¿Sí? Vamos a resolver eso. El tema de atender a los más pobres, vicepresidente. Yo creo que a partir de este programa, ese es el tema central este instante. Fundamental, el gobierno lo ha tenido claro desde el primer día. Esta no es cualquier situación, esta es una situación compleja. Pedirle que se quede en casa a alguien que vive del día a día es difícil y por eso estamos llegando, como le digo, tanto con el bono que anunció el presidente como con los kits alimenticios. Adicionalmente hay iniciativas de la sociedad civil y todo lo que se ha hecho para aliviar la carga mensual de muchas personas en el país, sobre todo con los no cortes de servicios básicos, los accesos a financiamientos adicionales, tanto del BIES como de Ban Ecuador, es decir, y lo que se seguirá anunciando. Insisto, seguiremos e insistiremos con las empresas privadas sobre las cuales no tenemos la potestad directa de tomar ciertas acciones para que sigan ampliando los beneficios, Andrés, porque hoy cortar... Yo hablaba con un gerente de una empresa de telecomunicaciones, de los que los llamo y les digo, por favor, no cortes. ¿Sabe qué me dijo? Me alegró, me dijo, ¿para qué me sirve cortar si igual sé que no me puede pagar? Sí, claro. ¿Ya? A la final es así. Entonces, el que puede pagar, que pague, para que ayude a sostener estas empresas que necesitan darnos servicios en este momento. Y a los otros, por favor, no les corten. Yo creo que en telecomunicaciones es fundamental. Para pasar estos días en aislamiento, un abuelo quiere hablar con su nieto y no lo puede ver. Déjelo que hable por teléfono. Los dramas humanos, las condiciones humanas son extremadamente... Ahora que usted dice los abuelos, habrá muchos viejitos, señor vicepresidente, que están en un departamento ahí, en cualquier lado. Y no puede comunicarse con... Y nadie se puede acercar. Y los hijos tienen que ver la forma de hacerles llegar lo básico para que puedan estar... pero es muy riesgoso que alguien se les acerque. Habrá que reordenar las finanzas públicas, reprogramar las finanzas públicas, destinar los recursos a la salud. Yo creo que sí, totalmente, y en eso estamos, y esa es la instrucción del presidente, y no puede faltar nada para la salud. Yo diría, señor vicepresidente, que
para decir un porcentaje, un 90% de los ecuatorianos ha sido riguroso, ha sido aplicado, atendido en las disposiciones. Me alegra. Lo que se ve en las calles, por lo menos de Quito. Ahí está viendo usted, no, esos son se ve. Diferentes lugares del país, ¿no? Ahora, ahí está viendo Manta, por ejemplo, terminal terrestre cerrado. Es el aporte de los ecuatorianos, pero me da temor de que en un momento esto se nos pueda salir. Bueno, tenemos que trabajar para que no sea así. Nosotros seguiremos tomando decisiones correctas, oportunas, seguiremos atendiendo a quienes más necesitan. Y luego, señores, tendremos que todos quienes tenemos la responsabilidad de impulsar este país hacia adelante, unir esfuerzos para tomar decisiones que nos permitan retomar el camino del progreso, la prosperidad, de la reducción de la inequidad, porque esta crisis va a pegar muy duro, sobre todo a los que menos tienen. ¿Y tenemos que estar en las casas y esperar simplemente? ¿O qué? Vean, mientras no tengamos vacuna, la vacuna la tiene usted, es quedarse en casa. E insisto, entiendo la situación dramática de ciertas familias que estamos atendiendo, pero lo económico se puede recuperar, Andrés, la vida no. Podemos quedarnos en las casas toda la vida, para decirlo así. Ay, Andrés, no, bueno, Dios quiera que salgamos pronto de esto. No lo estoy acusando ni culpando al gobierno ni a usted, pero es la ansiedad que tenemos en las casas. Pero usted tiene que proyectar seguridad, no ansiedad. Andrés. Yo lo que quiero es decir que sí, que todos tenemos que colaborar y todos estamos colaborando. Acabo de decirle que tenemos un porcentaje altísimo de disciplina. Usted es un comunicador. Vea, la gente como usted, cuyo mensaje llega a los demás ciudadanos, hoy juegan un rol fundamental, posiblemente más importante que el mío, que es transmitir la certeza de que de esta vamos a salir adelante, por más que se vea lejos el camino, Andrés. Lo que tenemos que dar es esa certeza, dar esa seguridad. Porque, Andrés, peores desafíos pueden venir en algún momento. Situaciones difíciles ya hemos superado los ecuatorianos. Esta no puede ser la excepción. Estoy de acuerdo que es el panorama... Quizás es la más difícil que hemos tenido. Este es el panorama más complejo que hemos tenido. Pero ¿quién quita, Andrés, que esta sea la nueva dinámica del planeta? Y tengamos que empezar. No, de hecho, el mundo ha cambiado. Que este sea el COVID-19 y el próximo año sea el 21 y el traspasado sea el 22. O lo que pasa con China, que logró controlar y que ahora viene una segunda oleada. A eso iba. Porque Wuhan, y yo he estado en contacto permanente con las autoridades chinas, sobre todo el embajador, Wuhan sí cerró y todo, y listo, y ahora celebraron que no había nuevos contagios. Y les aparece uno nuevo, ¿y qué tienen que volver a hacer? Volverse a multiplicar. Y el mundo no puede estar guardado. El mundo tiene que encontrar una forma de poder coexistir con esto. Entiendo que gran parte de las personas que ya han sido contagiadas y se recuperan tienen un sistema inmunológico que les permite superar sin mayores dificultades. Entiendo, muchos científicos dicen que no se vuelven a contagiar. Hay excepciones que se están analizando. No deberían de volverse a contagiar, médicamente hablando, pero en todo caso quedan mucho mejor. Hay la teoría que conversábamos con usted de otros países, nosotros no la estamos aplicando, pero de lo que llaman el contagio comunitario controlado. Son alternativas, veremos cómo les va a ellos, para nosotros es muy arriesgado. Y la distancia social que se dice, que se menciona en el sentido de que tenemos que tener esta separación de 2 metros. Ahí está, vea. Vea, nosotros así de lejitos más. Señor vicepresidente. Ya nos daremos la mano nuevamente, Andrés. Algún rato nos hemos de dar. Muchísimas gracias al vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Gracias a la audiencia en esta transmisión especial, extraordinaria de Hora 25, para atender esta emergencia sanitaria, para informar respecto a lo que está ocurriendo en el Ecuador, las acciones que se toman y este llamado que ha formulado nuestro invitado. Gracias por atender este programa. Felicidades. Hasta la próxima semana.